Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Estamos encantados de estar con todos vosotros. Pues así empezamos habitualmente, abriendo paso al talento. Pero antes de nada quiero agradecer a Sonia Morales, vicedecana de las Escuelas Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, y sobre todo el apoyo que nos hace siempre en todas las iniciativas. Muchas gracias, Sonia, por dejarnos esta sala tan agradable. Muchas gracias a colegios, asociaciones que nos acompañáis, muchas gracias a familias, padres, madres, hijos, hijas, chicos, chicas. Todo esto es por y para vosotros. Todo lo que hacemos es para conseguir un gran presente y un gran futuro de muchas y mejores oportunidades. Y somos el equipo de Abriendo Paso al Talento con Yolanda García, doctora en educación, Manuela Mingo, experta universitaria en psicología, actividad física y deporte, enfermera, y un servidor, Guillermo Corrochano, coach profesional. Pues así empezamos desde hace ya un año con vídeo podcast que publicamos en redes sociales, y un día dijimos, a nosotros que nos gusta tanto la piel, acercarnos, estar con la gente, ¿por qué no hacemos charlas en directo, presenciales? Y aquí estamos. Nuestra primera charla, y esperemos que sea la primera de muchas que hagamos. Lo que queremos es compartir con todos vosotros, disfrutar, aprender, y para que día a día podamos sacar eso que nos hace también únicos e irrepetibles. Yolanda, Manuela, ¿cómo estáis? Muy bien, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos. Yo encantada porque esto es un lujo de público que veo aquí, de gente muy buena y bueno, pues para mí es un placer estar rodeado de tanta gente maravillosa. Buenas tardes a todos y todas. Yo tengo sentimientos un poco contradictorios. Estoy encantada de estar aquí por conocer gente nueva, pero ahora mismo tengo un miedo porque es que no conozco a nadie. Me están dando unos focos aquí en la cara, es decir, casi no os veo, me están deslumbrando. Y yo no sé si vosotros me vais a querer hacer a mí algún tipo de daño o no, pero yo ahora mismo estoy temblando, mi corazón va a 1000 pulsaciones. Y a mí lo que me apetece ahora es volverme invisible y salir corriendo, porque es que yo no sé qué va a pasar aquí, porque ni os conozco, ni sé si me vais a pegar, si os vais a reír de mí. ¿Qué hago? ¿Me voy o me quedo? Vamos a quedarnos a ver qué pasa. ¿Okay? Abriendo Paso al Talento pertenece a la Fundación Costeatio Campus. Nosotros desde la Fundación, nuestro objetivo es dejar de mirar las limitaciones de la discapacidad para descubrir esas cualidades, esos valores, ese talento que nos hace único e irrepetibles, sean cuales sean nuestras capacidades. Creemos en que el motor de activación sea la actividad física y el deporte, y trabajamos con lo que mejor tenemos. Nuestra vocación de servicio, ayuda y acompañamiento en vuestros objetivos, en vuestras metas, en vuestros sueños. Desde la Fundación decimos que lo que queremos es crear una gran constelación de chicos y chicas con capacidades diferentes, esas grandes estrellas y sus familias. Y Abriendo Paso al Talento es una de las secciones de la Fundación Costeatio Campus, ¿verdad, Yolanda? Así es. En realidad es un programa, ¿no?, en formato podcast que se emite por diferentes redes sociales. Y nos dirigimos a familias y a personas con discapacidad, diversidad funcional o capacidades diferentes. Lo podemos llamar como queramos, pero en realidad nos estamos dirigiendo a personas con talento, aunque a muchas no lo conozcamos todavía o lo tengamos que descubrir. Y fundamentalmente, como dice Guillermo, personas únicas e irrepetibles. Y este programa lo hacemos aquí los tres que estamos presentes. Y no tiene otra intención que ayudar, que si alguna vez escuchando uno de nuestros podcasts a alguien le sirve para algo, para que se le encienda el chip, para reflexionar o para hacer un pequeño cambio en su vida y mejorar en algo, pues el objetivo de los podcasts está cumplido. Porque solo tiene la intención de ayudar y lo hacemos desde nuestras propias experiencias
profesionales y personales. Hablamos de temas cotidianos, no somos expertos en nada en concreto, solo somos expertos en lo nuestro, en lo que nos ha pasado, y lo contamos, igual que vosotros nos contáis cosas que nos ayudan a nosotros también un poco a decir, ostras, pues si a ellos, si esto le funciona, a lo mejor a mí también, ¿verdad? Uh-huh. Y hablamos mucho porque la actividad física y el deporte es un poco el eje de todo, ¿no? Creemos que a través de ella se consiguen muchas cosas, con el cuerpo y con el cerebro. Y aquí la experta en actividad física y el deporte pues es mi compi Manuela. Bueno, seguramente todos los que estáis aquí habéis oído alguna vez a vuestro médico o a vuestra enfermera, a vuestro terapeuta, a cualquier sanitario deciros haz deporte o haz ejercicio físico, ¿no? Si tienes una hipertensión, haz ejercicio físico. Si estás desmotivado, haz ejercicio físico. Ya la OMS cataloga a la actividad física y al deporte como la mejor herramienta para el aprendizaje integral. ¿Por qué? No solamente conseguimos con el ejercicio físico no perder esas cualidades innatas con las que nacemos, la capacidad de saltar, correr, ¿vale? Lanzar una piedra, que se van perdiendo con el tiempo y que eso es lo que nos puede catalogar, decir, es lo que nos demuestra que vamos envejeciendo, cuando vamos perdiendo esas capacidades. Pero no solamente el ejercicio físico sirve para mantener esas cualidades motoras, para mantener la fuerza, el equilibrio, la elasticidad, la flexibilidad, todas esas cosas que dicen, uy, qué joven está, ¿no? También sirve para, es como decimos muchas veces, mandar al cerebro al gimnasio, ¿vale? Porque con el ejercicio físico se trabaja mucho las emociones. Las emociones, que además esas emociones la mayoría de las veces, bueno, siempre prácticamente son aprendidas, ¿vale? Y se aprende a gestionar esas emociones y a gestionarlas y a modificarlas si es necesario, ¿vale? Y luego también lo que se aprende mucho es a socializar, ¿vale? Gente que tiene problemas para hacer relaciones sociales, el deporte eso lo facilita. Es decir, que por eso insistimos tanto en nuestros podcasts de la ventaja y los beneficios de hacer el ejercicio físico. Y ya os explicaremos, después afinaremos un poquito más cuáles son esas ventajas en relación al tema que vamos a tratar hoy, que es el miedo, ¿no? Bien, pues eso es una gran introducción. Y porque ya estamos preparados, ¿no?, para entrar en la charla del miedo. ¿Habéis pasado miedo al principio? ¿Alguna cosita por ahí, no? Bueno, pues vamos a empezar con el miedo, esa cara positiva que tiene el miedo. Cuando leo publicaciones y muchos artículos al respecto, muchas veces hablan de quitar el miedo, ¿no? Y el miedo es una emoción. El miedo va con nosotros, está en nuestra cabeza. Y quitarnos la cabeza y andar es un poco complicado, ¿no? Por tanto, quitarnos el miedo, no. Vamos a ver. El 98%, según los estudios, el 98% de las tomas de decisiones que hacemos, nuestras acciones, nuestros comportamientos, están fundamentados en el miedo. El 98%. Y alguno podéis decir, pues yo no tengo miedo, que yo he venido tranquilo para acá. En algún momento, seguramente, del camino, ha dicho, mira si no llego a la hora. ¿Y de qué irá esto? Pues esas cositas son los ingredientes del miedo. Lo que hacemos es, ¿está el ingrediente del miedo? ¿Por qué le tratamos como un enemigo? Me pregunto yo. ¿Por qué no tratarlo, ya que va a estar con nosotros toda la vida, como un amigo, como un aliado? Pues de eso vamos a tratar hoy y de muchas otras cosas más en el miedo, su cara positiva. Manuela, ¿qué es el miedo? Para ir entrando un poco en materia, ¿qué es el miedo y por qué tenemos miedo? Bueno, pues hablando de manera muy sencilla y muy rudimentaria, el miedo es un seguro de vida con el que nacemos todos de serie, ¿vale? Es una especie de alarma, como una alarma de incendio que tenemos en la cocina, como una alarma que tenemos en la casa cuando quiere entrar un ladrón, que nos avisa de que algo malo va a pasar, ¿vale? Y entonces, como nos avisa, tenemos la suerte de que nos ponemos en alerta, porque nos está diciendo algo malo te va a pasar. Hay diferentes tipos de miedo. Todos tenemos miedo y es necesario tenerlo, porque aparte de lo que ha dicho Guillermo, que el miedo modula nuestra vida, ¿vale? El miedo también puede impedir que hagamos cosas. ¿Qué tipos de miedo hay?
Todos tenemos miedo, están los miedos primitivos con los que todos nacemos, ¿vale? No sé si alguna vez habéis llevado, bueno, las que sois mamás, habéis visto cuando lleváis a la enfermera o al médico a hacer la primera revisión del bebé, medimos lo que son los reflejos arcaicos. Hay unos miedos con los que nacemos que ahí no hay intervención de ningún estímulo, ¿vale? Son los que llamamos miedos primitivos. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad, el miedo a los ruidos, ¿vale? Eso lo mantenemos siempre. Si yo hago, ese miedo, o sea, ella no estaba preparada, yo no estaba preparada, pero... Menos mal que no estaba mirando, si no... Claro, el miedo innato sale, es ese miedo que parece que te paraliza, como el corto que hemos visto, que de pronto no sabemos, el miedo a lo desconocido, de pronto, ¡bum!, el ruido, la oscuridad, eso produce miedo. Eso no es preparado, es una cosa innata que traemos de serie, ¿vale? Y luego está el miedo condicionado, que ese es el miedo que es aprendido, es en presencia de un estímulo que nos ha producido un trauma, ¿vale? Puede ser un estímulo que nos ha producido un trauma, por ejemplo, meto el dedo en el enchufe, me da calambre, con lo cual no vuelvo a meterlo porque me da miedo, ¿vale? Pero también pueden ser los miedos aprendidos, ¿vale? Puede haber miedos reales y miedos irreales, ¿vale? Los miedos irreales forman parte de las fobias, que esos son los enfermizos. ¿Cuál es un miedo real que me protege? Pues si yo voy caminando, de pronto aparece en la vía del tren y oigo al tren que hace chucu, 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 chu, yo tengo miedo de cruzar, con lo cual ese miedo es bueno para mí porque me impide cruzar, ¿vale? Si no tengo miedo a eso es que estoy enfermo. Es decir, si yo ahora mismo digo aquí, pregunto, ¿quién no tiene miedo? Si hay alguien que dice que no tiene miedo, tiene que ir a tratarse porque está enfermo, ¿vale? Porque el miedo nos protege, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre? Que sabemos que el miedo innato aparece cuando menos nos lo pensamos. Cuando nos asustamos, por ejemplo, un niño cuando nace, luego esos miedos arcaicos se van perdiendo con el tiempo. ¿A que conocéis a niños que les da miedo a la oscuridad? ¿A que conocéis a niños que cuando les llevan por primera vez a la guardería lloran? ¿A que conocéis a niños que cuando oyen un ruido fuerte lloran también? Esos son los miedos primitivos, ¿vale? Los vamos perdiendo con el tiempo, pero hay gente que por lo que sea no se sabe adaptar por algún problema y eso sí hay que tratarlo, porque entonces ya sí, eso es malo, ¿vale? Eso ya nos perjudica. ¿Cuáles son los miedos? Hemos dicho que están los miedos racionales, que es el que me protege, que digo, yo no voy a pasar por aquí porque hay un precipicio, me caigo y me mato, ¿vale? Y luego están los irracionales, que son las fobias, que esos son los miedos específicos. Pues, por ejemplo, una agorafobia, que no es estar miedo al exterior, sino que me da miedo a irme lejos a un descampado, me da miedo a irme al campo porque estoy muy lejos del hospital por si me pasa algo y estoy muy, muy lejos de mi casa para protegerme de la tormenta, ¿vale? ¿Y cuál sería el miedo social? Es decir, ¿qué miedo me estáis dando ahora mismo? Que no sé qué estaréis opinando de mí. Seguro que os estáis riendo y estaréis diciendo, mira, esta qué mayor, pues qué mal lava ese traje. Pues ese miedo al qué pensarán y qué dirán de mí. Un miedo que me da un pánico, que eso además tiene también su etapa, sobre todo en la adolescencia, ¿vale? Y luego están los miedos específicos. Miedo a las arañas, que no son miedos irreales. Miedo a las serpientes, miedos a volar. Miedo, que son miedos aprendidos, ¿eh? En algún momento o lo he visto en alguien y lo he aprendido o me ha pasado a mí un trauma, ¿vale? Por ejemplo, miedo a las agujas o miedo de la bata blanca. ¿Por qué hay gente que tiene tal pánico cuando se tiene que sacar sangre, ¿vale? Que prefiere muchas veces no sacárselo, con lo cual, fijaros, puede estar en peligro su salud, su vida, ¿vale? ¿Eso qué ocurre? Para que os hagáis una idea, hay una fisiología, nuestro organismo funciona en relación al miedo de una manera. Esta caja es maravillosa, hay un montón de piezas que cada una se dedica a funcionar para todas las necesidades de nuestra vida diaria. El engranaje que conforman la parte del miedo, para actuar ante el miedo, se llama sistema límbico. Y el sistema límbico tiene 3 piezas. Una, que es la amígdala. Pero no es la amígdala esta que tenemos aquí, que se infecta cuando tenemos angina, no, esa es una amígdala cerebral que tenemos en el cerebro, ¿vale? Que forma parte de ese sistema límbico. Bueno, la amígdala cerebral, el hipocampo o el hipotálamo y la corteza cerebral. ¿Qué ocurre? Mirad, cuando veo una situación traumática, o sea, algo amenazante, un estímulo amenazante, un coche que me va a pillar, ¿vale?
entra por los sentidos el ruido del coche, veo el coche que me va a atropellar y la amígdala, esa piececita que tenemos en el cerebro, dice miedo, 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 miedo. Dice, reacciona emocionalmente, tú te asustas, dices qué miedo, ¿no? Es esa emoción, ¿vale? Que no podemos evitar, que surge porque la amígdala lo manda. Rápidamente comunica al engranaje, al hipocampo o al hipotálamo, que es el que se encarga de desencadenar toda esa serie de síntomas que me pasan. Es que me empiezan a sudar las manos, ay, qué taquicardia me da. Cuando se acerca el paciente, yo lo he visto mucho como enfermera, y Antonia Tere, que está aquí también, lo tiene que haber visto. Dice, ay, qué miedo, mira, Manuela, túmbame porque es que yo siempre que me pinchan me mareo. Es que me mareo. Y efectivamente empieza, vienen el recordatorio de los miedos arcaicos. Dice, se pone tensa, ¿vale? Que eso es una reminiscencia del miedo, el miedo con el que nacemos, que es antiguamente los animales de los que procedemos necesitaban, ante algo amenazante, ante algo que les iba a devorar, necesitaban contraerse para saltar o salir corriendo, ¿vale? Se les dilata la pupila para ver más y tener un campo de visión para saber ver más campo por donde pueden huir. Empiezan a respirar más fuerte para oxigenar más los músculos, para nutrir a esos músculos que necesitan salir corriendo. Es decir, que todos esos síntomas que se manifiestan están programados de antemano, ¿vale? Y luego está la corteza cerebral, que es la otra, que esa es la que influye mucho para que tengamos miedo o no en los miedos condicionados, en los miedos aprendidos. Está el pensamiento, ¿vale? Y ahí es donde viene el problema, ¿vale? Que podemos tener miedo solamente con pensarlo sin que se produzca el estímulo traumático, ¿vale? Ese miedo que tengo a las agujas no necesariamente tengo que ver a Manuela con la jeringa en la mano, sino que solamente pensar que tengo que ir a pincharme, yo estoy en la cama y ya está mi corazón, pum, 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 pum. ¿No es así? Bueno, ¿cómo actuamos ante ese miedo? Pues cada uno actúa de una manera, ¿eh? Como procedemos del reino animal, pues hay varias formas de actuar como los animales, que la evitación, salir corriendo, viene el león que me va a comer, ¡puf!, me voy pitando, vamos, esperamos, Vale, eso sería una reacción, ¿no? Yo me voy y ya. Eso en las personas, cuando salimos huyendo del miedo, no se pierde el miedo a algo. O sea, si yo tengo un miedo que es una fobia que se puede corregir, la evitación no cura el miedo, el salir corriendo no lo cura. Hay otra forma de afrontar el miedo, que es quedarse inactivo. En los animales se llama bueno, se hacen los muertos. Los animales se hacen los muertos. De hecho, además, hay animales que son verdaderos actores, porque fijaros, hay una serpiente que incluso es capaz de hincharse, dar la sensación de que se hincha y saca la lengua por fuera para hacer creer al depredador, no me muerdas que te voy a dar mucho asco, ¿vale? Que me estoy corrompiendo. ¿Vale? Incluso la zarigüeya emite un hedor tremendo como si a putrefacto para que el depredador no venga a comerle. ¿A nosotros qué nos pasa? ¿Qué ocurre cuando decimos, uy, me he quedado petrificada? No nos pasa ese problema de que nos hacemos el muerto, pero ¿qué ocurre? Que nos viene el recordatorio primario y entonces de manera momentánea nos paralizamos. Y Manuela, ¿vale? Eso, o sea, ha quedado clarísimo el miedo y además lo que entiendo es que es muy importante para afrontar el miedo identificar todos esos miedos que pueda haber, ¿no? Claro. Porque depende del miedo que tenga, así lo afronto, ¿verdad? Y que igual, como decías, hay que ir a un profesional, ¿no? En algunos momentos. O sea, identificar el miedo hace que podamos afrontar mejor el miedo. Entonces, Yolanda, ¿para qué exactamente sirve el miedo? Bueno, pues ahí de lo que cuenta Manuela, cuando nacemos venimos con un cerebro, un sistema racional, nos permite pensar, crear, imaginar, entre otras muchas cosas. Venimos con un cuerpo que nos permite estar sentados, de pie, moviéndonos, etc. Pero también venimos con un sistema emocional que se pone en funcionamiento a través de los sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Pues estos son los sentidos, son los que perciben la amenaza o el estímulo externo, chequean la situación y le dicen al cuerpo, prepárate porque viene una amenaza o un peligro, como bien ha explicado antes Manuela.
¿Mm? Es tan rápido el sistema emocional mucho más que nuestro propio pensamiento. Podemos emocionalmente reaccionar antes que racionalmente. Y el miedo forma parte de ese sistema emocional. Nos da mucha fuerza y cuando sentimos miedo, pues tenemos una energía infinita, ¿no? Bueno, pues ¿para qué sirve? Como me preguntas, Guillermo. Sirve o funciona de tal manera que lo que quiere es mantenernos seguros, al motivarnos, al salir huyendo ante un peligro, al quedarnos paralizados o a luchar contra él. Pongo ejemplos y me gusta mucho lo que ha dicho Manuela de los primitivos. Entonces, imaginaros, hay un niño que va por la selva, un niño primitivo que va por la selva, va caminando y de repente ve a lo lejos un león. Y entonces su sistema emocional responde pensando, ojo que como te vea el león te come. Y entonces su cuerpo, la respuesta que tiene su cuerpo es el reflejo de huida. Y entonces el niño sale corriendo como alma que lleva el diablo, se esconde y el león no le ve. Por lo tanto, salva la situación de peligro. Bueno, pues sigue el niño primitivo caminando y de repente se encuentra una serpiente. Su respuesta emocional es, a ver, no parece venenosa y además es pequeña. Entonces el cuerpo va a responder con el reflejo de lucha. Entonces, ¿qué piensa que hace el niño? Coge un palo, la mueve un poquito, la aparta y entonces ya cuando ve que no hay peligro, sigue caminando. Salva la situación de peligro. Bueno, pues todavía como no ha llegado a su casa, sigue caminando y de repente se encuentra de frente un leopardo. Entonces su respuesta emocional le dice, a ver, si sales corriendo te coge porque es el animal más veloz. Si te enfrentas a él o luchas, te va a comer. Entonces el reflejo del cuerpo, que lo que le transmite es, quédate quieto, parálisis. Entonces el niño dice, me voy a quedar quieto como un árbol sin moverme, a ver si es posible que el leopardo no me vea. El leopardo se acerca, no ve ningún movimiento raro y sigue su camino. Así es que el niño pues salva la vida y la situación de peligro. En definitiva, lo que quiero un poco decir con esto, que el miedo sirve, el gestionar el miedo bien, que es la clave, sirve para solucionar problemas y peligros que nos puedan surgir en la vida diaria. Ya no es fácil que nos encontremos un león cuando nos vayamos para casa, pero nos podemos encontrar, pues no sé, otra cosa. ¿Vale? Muchos leones, Muchos leones. Entonces, sirve un poco para eso y fundamentalmente desde esos tres reflejos, ¿no? La huida, la lucha y la parálisis. Es una chulada el miedo, ¿no? Es que, o sea, en el melón tenemos unas cosas de verdad increíbles, ¿no? Y el miedo nos pone las pilas. Porque ese poquito miedo, cogiendo toda esa información que nos da Manuela y Yolanda, cuando tenemos un poquito miedo, a veces puedo llegar a decir que puede ser muy posible. Mira, generalmente estamos acostumbrados a estar muy seguros en lo que hacemos, ¿no? Estamos en esas zonas donde nos sentimos cómodos, nos sentimos seguros. No, yo voy a hacer otra cosa, no, es que esto me siento seguro, estoy tranquilo. No afronto desafíos, no afronto ningún reto, porque estoy tranquilo, estoy en zona cómoda, en zona conocida. Lo que se llama zona de confort. Muchas veces de confort tiene poco. Y me pregunto, ¿y fuera de esa zona de confort, qué puede haber? Fuera de esa zona de tranquilidad, no, yo con esto me conformo. Pues fuera de esa zona están las zonas de oportunidades. Está la zona de aventura, está la zona de aperturas y de aprendizaje. Es cuando empezamos a hacer cosas que no nos gustan mucho porque son difíciles. Nos sentimos un poquito incómodos haciéndolas. Estamos inseguros. Estamos afrontando retos. Estamos en zona de valientes, como todos vosotros. Estamos en zona de no cobardes, porque el mundo no está hecho para cobardes, está hecho para valientes. La vida no da al que necesita, la vida da al que se lo merece.
Y la vida recompensa a los que no son conformistas y perezosos, son inconformistas y asumen y afrontan los retos y las oportunidades cuando afrontamos esos grandes desafíos. Salir de la zona de confort tiene todas esas ventajas. Y cuando empecéis a notar miedo, un poquito de miedo, es que estáis justo en esa zona, en la zona de valiente, en la zona de aventura. Por tanto, un poquito de miedo, cuando digáis, oye, es que no sé por dónde tirar, ¿dónde sentís un poquito de miedo? En esto, tirar por ahí. Es la sal de la vida en esas dosis del miedo. Y llegado a este punto, pues vamos a pasar a lo que siempre nosotros decimos, a segunda parte de, en este caso, nuestras charlas, ¿verdad? Donde, no sé, queremos compartir con vosotros, como decía Yolanda, pues esas experiencias profesionales, personales, familiares, esas herramientas, esas claves que nos gustan mucho a todos, esos tips que nos gustan mucho a todos, ¿no? A ver qué podemos hacer con el miedo, ¿no? ¿Cómo lo podemos practicar? Y, Yolanda, ¿cómo podemos...? Bueno, hay una cosa muy importante, antes de nada, porque ya que tenemos una experta aquí, como es Manuela, y nos habla de la actividad física y el deporte de primera mano, Manuela, ¿qué podemos compartir con toda nuestra gente con respecto a la actividad física y el deporte, esa relación que pueda tener con motivación-miedo? Bueno, pues la motivación es muy importante en todos los aspectos de la vida, ¿no? Pero para vencer al miedo, mucho más. Podríamos decir que es una cuestión de vida o muerte, ¿no? En muchas ocasiones. Es decir, depende de la motivación que yo tenga para vencer ese miedo, lo conseguiré o no, ¿vale? Eso se trabaja muchísimo en el deporte, porque ahí radica. ¿Y por qué hablamos de la motivación? A ver, para que lo entendamos muy fácil, muy fácil. Un ejemplo, o dos ejemplos, vamos a ver. ¿Quién de vosotros, imaginaros, vamos en un barco, en alta mar, estamos de un crucero, y de pronto aparece una tormenta, con olas de 5 metros. Viene una ola enorme y hace el barco así, ¡pum!, y se caen al mar 7, 8, 10 personas, ¿vale? Unas olas enormes. A ver, levantar de aquí la mano, ¿quién de vosotros se tiraría a salvar a todos los que pudieran? 2 personas. Vale. 3. Estamos hablando de olas de 5 metros, ¿vale? El barco así y, bueno, que se los está tragando el mar, ¿vale? Hay 3 personas aquí que se tirarían, vale. Ahora, imaginaros que las olas ya no son de 5 metros, son de 1,5 metros y además tenemos botes salvavidas y tenemos también flotadores. ¿Quién se tiraría a intentar salvar a alguna persona? Claro. Vale, ahora ya más, vale. Ya más, pero todavía venga, vale. Tenemos unos valientes a tope, ¿eh? Y ahora imaginaros que uno de los que se han caído al agua es nuestro hijo. ¿Quién se tiraría? Claro, pues esa es la motivación. Ahí viene, o sea, cuando se trata de vida o muerte, aparece la motivación. O cuando se trata de dar un gran salto en nuestra vida, también aparece la motivación. Por ejemplo, conseguir un trabajo. Voy y me van a hacer una entrevista y no entro. Entonces, a ver, el problema es que, pues no me vuelvo a presentar, porque total, no me han cogido, no me vuelvo a presentar. Y hemos dicho que la huida, el miedo a que al fracaso, con lo cual eso no soluciona nada, porque la huida nunca remedia el miedo. Otra cosa que podíamos hacer es, vale, no he entrado, pero bueno, permanezco impasible, como el ejemplo de los animalitos que no hacen nada, se hacen los muertos y dicen, a ver qué pasa, puede que me engulla o puede que tenga un poco de suerte, le dé asco y se vaya, pero eso ya lo estamos dejando a la suerte, es decir, me voy a volver a presentar, pero no hago nada, no actúo. Y la otra forma de afrontar el miedo sería, pues eso, afrontarlo, ¿no? A ver, pensar, vale, no he conseguido el trabajo, no voy a abandonar por eso, porque es que sería un gran salto en mi vida que va a suponer que me va a hacer mucho más feliz, que voy a ganar calidad de vida, que voy a poder disfrutar de lo que quiero, ¿vale? El inamovilismo sería no hacer nada, de dejarlo a la suerte, como a la lotería, me vuelvo a presentar pero no hago nada. Y el afrontamiento, ¿qué sería para vencer ese miedo?
me voy a poner a estudiar como una loca, me voy a enterar bien de qué es lo que necesito para entrar y voy a ver cómo consigo afrontarlo, hacer actitud de afrontamiento, ¿no? Esto en el deporte se da mucho. Mirad, no tenía pensado de hablar de esto, pero es que me ha venido fenomenal el ejemplo. Ana Ojea, levántate. ¿Dónde estás, Ana Ojea? Ven para acá, haz el favor. Es que no sabía que iba a venir. Un aplauso a Ana, por favor, que una valiente que... Mira, Ana Ojea, mira al público, bájate la mascarilla, por favor, y mira al público. Mirad, esta señora, digo señora porque es madre de varios hijos, ¿vale? Empezó a correr ¿a qué edad? Hace 25 años. ¿Que tenías? 30 años. Es decir, que no empezó desde pequeñita. Mirad, ¿la veis la cara? ¿Veis lo que le ha pasado aquí? Se ha caído corriendo. Es una atleta, se ha convertido en una atleta prácticamente de élite, ¿vale? Ha ganado un montón de veces aquí, carreras muchísimas. Y yo te pregunto, qué miedo, ¿no? Pues un poco más se rompe la crisma. Y yo digo, ¿vas a seguir corriendo? Sí. Estoy hecha polvo porque no puedo correr ahora. Esto, ya te puedes sentar. Un aplauso, gracias, Ana. ¿Qué significa esto? ¿Que es masoquista? No, significa que para vencer los miedos ponemos en la balanza los pros y los contras de superar esos miedos. Como la madre que se tira al mar a por el hijo piensa que el sufrimiento que va a pasar o el peligro que corre de ahogarse, el miedo a perder la muerte es inferior al miedo a perder la muerte de su hijo. Es decir, Ana piensa, me puedo volver a romper la crisma si vuelvo a correr, pues me he caído corriendo y si yo salgo huyendo y no vuelvo por miedo a correr, pues se pierde los beneficios y las ganancias que ha obtenido con el ejercicio físico, con lo cual, como yo dice, vale, yo sigo corriendo y a ver qué pasa. Fijaros la importancia de la actividad física y el deporte, ¿no? Una herramienta que para nosotros es la columna vertebral, ¿no? Y a partir de ahí pues creemos que es el punto de partida para desarrollar habilidades sociales, comunicativas, productivas, bueno, ese desarrollo integral, ¿no? Yolanda, ¿y qué herramientas podemos dar o qué experiencias o qué reflexiones a las familias, a los chicos, chicas, para que ese miedo no os paralice, para que ese miedo sea realmente nuestro amigo? Bueno, la idea clave es la gestión del miedo. Tenemos que gestionarlo bien y adecuarlo a cada situación, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de huir. Yo voy por la calle y al fondo está la policía, parece que hay un atraco, oigo hasta disparos y veo un montón de gente. Mi respuesta, mi gestión emocional, evidentemente uno se asusta cuando se encuentra eso, pero ¿qué me dice mi cuerpo? Pues que lo único que voy a hacer ahí es entorpecer a la policía que está haciendo su trabajo y no voy a ir a ser una mirona. Entonces cojo, desde el reflejo de la huida me voy, porque creo que es lo mejor que puedo hacer porque yo no voy a aportar nada. Otro ejemplo, que sería el de la lucha. Pues ese podría ser, por ejemplo, el miedo a la soledad. Yo hubo un momento en mi vida que me sentí muy sola. Y entonces la verdad es que realmente tenía mucho miedo a la soledad. Y pensé, mi respuesta era, tienes que hacer algo, porque así no puedes estar, tienes que conocer gente, tienes que intentar, pues no sé, apuntarte a algo. Y entonces se me ocurrió que como a mí me gustaba mucho correr, me informé de un club de atletismo y entonces me fui allí a conocer. Y mira por dónde la monitora que estaba allí, la entrenadora profesional, es mi Manuela, que está aquí a mi izquierda, y así conocí yo a Manuela. Entonces yo me apunté a ese grupo y entonces ahí empecé a correr con gente y empecé a conocer a esa gente. Mi miedo a la soledad, ahí al enfrentarme a ello, se fue reduciendo. Y hoy en día, después de 15 años, tengo esos grandes amigos todavía que forman parte del grupo de atletismo y a Manuela, como veis. Otro ejemplo que sería el de parálisis. Me dan mucho miedo los perros grandes, los perros pastores. Y cuando voy por el campo, que mira que me encanta el campo y la montaña, que lo sabéis alguno de vosotros, pues un día me apareció un perro pastor, no era el león del niño primitivo, pero a mí me pareció un león, el perro pastor. Y entonces en ese momento yo me acordé, mi respuesta era, a ver, a mí me han dicho que cuando veas a un perro grande no le tires piedras, no le pegues con palos, no salgas corriendo, quédate quieta, que así no te va a hacer nada.
Bueno, pues yo en ese momento dije, no me apetecía quedarme quieta, pero mi respuesta fue quedarme quieta. Y efectivamente, el perro estuvo ahí unos segundos que a mí me parecieron horas, se dio la vuelta y se fue. Y dije, bueno, mira, pues una manera de he gestionado bien el miedo en esta ocasión, ¿no? Al final, son diferentes formas de gestionar el miedo. Y el miedo, como ha dicho Manuela y también Guillermo, forma parte de nosotros. No lo podemos negar. Lo único que tenemos es que gestionarlo bien. ¿Y para qué? Pues para que nos sirva para crecer, para aprender y para cuando me vuelva a encontrar en una situación de esas, pues enfrentarme de la forma adecuada. Y todo eso vamos generando mucha confianza en nosotros mismos. Pero estamos hablando de nuestro día a día, de todos los peligros y problemas que nos surgen en nuestro día a día. Fijaros que, bueno, cantidad de herramientas, ¿no? Y de experiencias, ¿no? Que siempre son muy importantes. Yo quería un poco aportar una herramienta que seguramente la conozcáis, que es, y está relacionado con la zona de confort, lo que os estaba comentando antes, ¿no? Salir de aquello que estoy cómodo, ¿no? Vamos a ver qué hay más allá, ¿no? Y para estar preparado a ver qué hay más allá, ¿no? A esa zona de valientes, de oportunidades, yo creo que podemos estar preparados, mejor preparados, estar entrenados, como los grandes deportistas cuando van a afrontar retos, ¿verdad? Nosotros también podemos entrenarnos, ¿no? Y una de las maneras de entrenarnos es pensar en positivo. Y claro, y esto lo decimos mucho, ¿verdad? Hay que ser más positivo. Bueno, pues voy a dejaros algún aterrizaje de este concepto, ¿no? Pensar en positivo. Mirar, la mente recibe aproximadamente unos 500.000 de bits de información por segundo. Un mogollón de información. Un mogollón. Pues solamente somos conscientes del 1% de lo que nos viene de fuera. O sea, no nos enteramos de la misa, la mitad. ¿Qué hacemos con eso que nos viene? Lo que hacemos con eso, en definitiva, es envolverlo en nuestros pensamientos, en nuestras percepciones, en nuestras experiencias, en nuestras creencias, y tomamos decisiones. Así funcionamos, más o menos. Bien. Cuando salgo a la calle, pues yo no veo mucha gente negativa. Personas que dicen lo que no quieren conseguir exactamente, ¿no? Entonces, si realmente las decisiones están basadas en nuestros pensamientos y yo me baso en lo que no quiero, ¿qué creéis que nos llega? Lo que no quiero, ¿no? Bien. Exacto. Un ejemplo. Estoy en casa, necesito 1 kilo de tomate, ¿no? Digo, tengo que ir al supermercado a comprar 1 kilo de tomate, ¿no? Y bueno, pues espérate. Lo que no quiero es encontrarme un perro. El perro de Yolanda. No quiero encontrarme un perro porque cuando era muy joven me mordió el perro. Y entonces ahora nosotros, yo voy para allá, ahí el supermercado más o menos, ¿no? Pero yo no quiero encontrarme un perro. Y entonces la mente, que es muy selectiva, es como un radar, ¿no? Coge y hace toc, 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 toc. A ver, que te quiero proteger, como decía Yolanda. A ver, ¿tú dónde quieres ir? Dices, a por tomates. Ya, pero ¿qué me has dicho? Que no quiero ver un perro. Vale, voy a ver los perros. Voy a ver. Entonces yo iba para allá, ¿no? Para allá. Y de repente voy mirando de rejillo y aparezco por allí. ¿Y qué me encuentro? El perro de Yolanda. El mío es grande. El mío era muy grande. Como un león. Estos son los leones que nos encontramos, ¿no? Cuando pensamos en lo que no queremos conseguir, justo es lo que nos viene. Porque nuestra mente nos va a proteger. Nuestra mente nos quiere garantizar la vida, como decía Yolanda y Manuela. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo estamos construidos para cambiar esos pensamientos, porque es la manera de cambiar nuestros resultados. Y en lugar de pensar en lo que no quiero conseguir, pienso en lo que sí quiero conseguir, que es 1 kilo de tomates espléndidos de la tienda que tengo del barrio que la acaban de traer de la frutería a las 5 de la mañana. Esto es. Y ese es el objetivo. Cuando tratamos de objetivos, tratamos de pensar qué es lo que queremos, no lo que no queremos. La buena noticia es que está en nuestras manos
cambiar realmente, incluso diría, nuestra vida, cambiando nuestros pensamientos. ¿Qué os parece? Pero yo creo una cosa aquí que debe de estar pasando ahora mismo. Les estamos hablando mucho del miedo y seguramente casi todos los que están aquí, bueno, todos probablemente, tengan algún miedo de esos que llamamos irracionales, que son las fobias esas aprendidas, que algunas las he aprendido yo, como he dicho antes, por un trauma que me ha ocurrido, por un estímulo adverso que estoy recibiendo, o también puede ser una transmisión transgeneracional. No es que lo heredemos de los padres, no lo heredan los genes, lo que heredamos son patrones de comportamiento. Y vosotros estaréis diciendo, sí, venga, estáis hablando mucho, pero yo tengo miedo a esto, a ver, dime cómo me lo quito, ¿no? Estáis pensando, a ver cómo me quito yo este miedo que tengo a las arañas o este miedo que tengo a las ratas, ¿vale? ¿Vale? Son miedos, como hemos dicho, o miedo a volar, como hemos dicho que son miedos irracionales. Esos miedos irracionales significa que tienen... La reacción está desproporcionada, está desproporcionada en relación a lo que te va a causar. Es decir, que en realidad una rata no te va a comer y una araña tampoco te va a comer, ¿vale? ¿Y qué te va a ocurrir en el avión? ¿Vale? El avión, si estás pensando negativo de que se puede caer, vale. Bueno, hemos dicho entonces que para salir del miedo... El miedo aprendido, no el miedo innato, o sea, el miedo innato es el que me protege, ¿vale? El que del ruido, de la oscuridad, ese me protege, el que me dice no cruces el tren en la vía que viene el tren, ese me protege, pero el miedo aprendido, esa fobia, miedo a lo que decía, a las ratas, a las agujas. Bueno, hay una forma de perder esos miedos. Todas las conductas aprendidas se pueden desaprender, ¿vale? Y hay unos procedimientos. Hemos dicho que no se quita el miedo huyendo. Tampoco se quita el miedo permaneciéndose impasible y haciéndose el muerto, porque cuando abro los ojos vuelve a estar el miedo ahí, ¿vale? Y lo que sí que, como si se quita, es afrontándolo. Pero claro, yo no voy a ir a afrontar con una escopeta, no voy a ir a una guerra a afrontar un miedo que tengo con una escopeta cuando me voy a enfrentar a alguien con cañones, y no soy tan tonta, ¿vale? Entonces voy a buscar una proporción para ir afrontándolo poco a poco. ¿Cómo abordan los psicólogos a la gente que tiene fobias que no es capaz de superarlo por sí mismo? Lo mismo que utilizamos los enfermeros para hacer una deshabituación tabáquica en alguien que es adicto al tabaco o a una droga, ¿vale? Que se llama desensibilización sistemática, es la exposición. Hemos dicho que la huida no, pero sí la exposición progresiva. Es decir, yo tengo miedo a las arañas, ¿vale? Cuando la exposición es dirigida con alguien que te está ayudando, empezamos de manera progresiva a exponernos a ese miedo. O sea, me ponen una arañita pequeñita, lo normal es salir huyendo, salir gritando, que me produce mucho nerviosismo y mucho miedo, mucho asco, ¿vale? Vale, poco a poco me voy acercando más a la arañita, una arañita de nada, un murgañito de estos que tenemos de las casas por las esquinas, ¿vale? Me voy acercando poco a poco. He comprobado que no me ha comido, ni que se me ha venido, ni que se ha hundido la casa, ni nada. O sea, vale, lo supero, me vuelvo. Al día siguiente, también con ayuda, con apoyo, me acerco un poco más y más cerca todavía. Y poco a poco me ponen una arañita un poquito más grande y veo que sigue sin comerme. Eso se llama exposición progresiva o desensibilización sistemática, que es exponerse a ese miedo de manera progresiva, ¿vale? Yo les explicaba a mis compañeros que yo tuve un miedo aprendido de pequeña que estuve en peligro de perder la vida. Si luego queréis que os lo explique, os lo explicaré, pero estuve en peligro de perder la vida. ¿Queréis saberlo? ¿A que sí? Explícalo. Bueno, pues en los miedos, la forma que tenemos de aprender, lo hemos dicho antes. Aprendemos por lo que vemos, ¿vale? Por lo que vivo y por lo que aprendo, o sea, por lo que me enseñan, ¿vale? Aprendo. Entonces, hay esas conductas que, por ejemplo, yo os voy a explicar. Yo de pequeña era una persona como que me gustaba mucho estar en movimiento, no me gustaba estar parada, entonces yo no necesitaba tampoco comer mucho. En fin, mi madre se inventó una serie de cosas, meterme miedo para que yo abriera la boca para comer, para que estuviera quieta. Estate quieta que viene el diablo. Es más, hasta que se disfrazaba y todo. Era yo muy pequeña, claro. Se disfrazaba de diablo y decía que viene el diablo y estate quieta. Entonces yo me permanecía allí en la silla, abre la boca y comete todo, ¿qué tal? Y estaba constantemente, ella comprobó que yo me tranquilizaba, que estaba quieta, dejaba de moverme y comía cuando ella me metía miedo. ¿Y qué ocurría? Que empezó a meterme miedo por muchas causas y me metía miedo con los muertos.
Miedo, vio que a mí no me daba miedo un perro, porque yo le enfrentaba al perro, que no me daba miedo a subirme a las alturas, porque escalaba y decía, mira qué divertido escalar aquí, no veía el riesgo de caerme, o sea, esos miedos no los tenía. Entonces ella me hizo tener miedo a lo desconocido, ¿eh? Y decía, los muertos vienen y se atraviesan por las paredes. ¿Eh? Y vienen el día de los muertos y vienen los muertos que se te han muerto a ti, estos vienen y te hacen una visita. Y yo decía, Dios mío, querido, el día de todos los muertos. Yo decía, es que yo no vivía, o sea, me tapaba, sudaba, o sea, 4 litros, era horroroso, eso era un sin vivir. Tanto era así que tenía miedo a quedarme sola, porque pensaba que iba a venir no sé quién desconocido, muertos, a agarrarme de las piernas y llevarme a no sé dónde. Esa era mi imaginación. Como a mí me habían metido un miedo de pequeña, era un miedo irracional, ¿vale? Que cuando oía la palabra muerto o veía una sepultura, empezaba la sudoración, a taquicardia, o sea, yo perdía todo el control. Esto me duró hasta bien mayor me duró. Es decir, yo me daba miedo quedarme sola, y una vez estaba yo sola en casa durmiendo, porque mi hija se fue a vivir, yo vivía con ella, se fue a vivir a Estados Unidos, y yo estaba sola en casa, ¿vale? Y con mucho miedo, bien arropadita, porque es que qué miedo me daba todo, y bien arropadita, y por la noche, sobre las 2 de la madrugada, oigo en mi puerta de la habitación, cluc, 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 cluc. En la puerta de la habitación, me llaman a la puerta. Yo lo había cerrado todo bien, ¿eh? Lo había cerrado todo bien. Era verano, y estaba la ventana abierta, y yo vivía en un tercero, ¿vale? Y al rato, imaginaros mi imaginación. O sea, eso que decíamos, la amígdala oye, ve el peligro, empieza el hipotálamo a mandar señales fisiológicas de sudoración, taquicardia, etcétera, etcétera, y de pronto empieza la corteza cerebral con el pensamiento y dice, un muerto que viene a por mí. O alguien desconocido. Algo había en mi casa porque me estaba llamando a la puerta de la habitación, ¿vale? Entonces yo pensé, ¿cuánto tardo? Porque la puerta estaba a la derecha, ¿cuánto tardo en dar un impulso de la cama a la ventana para tirarme por la ventana y que no me coja lo que me quiera coger? Y estuve durante unos segundos, no sé lo que duraría, pero yo recuerdo pensar que para aliviar aquel miedo que yo tenía, que no sabía lo que había en mi casa, que me estaba llamando a la puerta, que me estaba causando tal dolor, unos síntomas tan desagradables y tan malos, yo pensaba que lo mejor sería tirarme por la ventana porque cabía la posibilidad que cayera lo suficientemente bien y solamente me rompiera las piernas. Y luego pensaba, lo mismo me rompo la espalda y me quedo en una silla de ruedas. Y luego pensé, ¿y si me mato? ¿Y se queda mi hija sin su madre? Entonces, ¿qué hice? No lo evité, pero tampoco me quedé impasible, porque claro, no iba a estar toda la noche con el traqueteo, y dije, me armé de valor y dije, no me queda más remedio que afrontar al monstruo, al muerto que hay ahí, lo que sea. Me puede matar, me puede comer, ¿vale? Cuando abro la puerta, para que veáis lo que hace la imaginación, ¿sabéis qué era? Pues yo tenía un perro. El perro estaba apoyado en la puerta y según se rascaba así, clic, 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 daba con el codo en la puerta. Aquel día fue cuando dije, Manuela, yo sabía, porque ya era enfermera, yo sabía que era un miedo irracional, pero como ese miedo era inconsciente que me venía, me saltaba la amígdala, me saltaba el hipotálamo, yo no preparaba, o sea, yo no pensaba, o sea, saltaba. Es decir, que son miedos aprendidos, ¿vale? Como el perro de Pavlov. ¿Habéis oído el experimento del perro de Pavlov? Pues, ¿qué ocurría? Que le ponía un alimento al perrito y salivaba. En presencia de carne, se hacía la boca agua, como nosotros. Luego le puso, coincidiendo con esto, una campanita, y entonces, cuando sonaba la campanita y había presencia de carne, salivaba. Cuando ponía la campanita sola, no salivaba, ¿vale? Pero dio a base de la repetición, eso se llama el condicionamiento clásico, dio la casualidad que sin presencia de la carne y solamente con la campanita, pues tenía el síntoma. Era una reacción autónoma, ¿vale? Que inconsciente, ¿vale? ¿Qué juego nos dan los perritos, ¿no? ¿Qué juego nos dan los perros? ¿Qué significa eso? Me podía haber matado en aquel momento y yo dije, Manuela, esto hay que afrontarlo. Era un miedo tan irracional, A partir de entonces, yo se lo comentaba a ellos, se reirán, yo empecé a ir solita al cementerio, ¿vale? A visitar a mis muertos,
y a estar cada vez más tiempo. Bueno, empecé primero a ir con mi hermana, porque aquello era un pánico que me daba, y poco a poco, ahora yo voy solita al cementerio a visitar a mis muertos. Y no pienso en ningún momento que me van a agarrar, me van a arrastrar para la tumba, para adentro. Pero eso, ¿por qué? Porque poco a poco yo he ido acercándome al cementerio, he aguantado más tiempo. Incluso hubo un día que me arriesgué incluso a irme en los últimos 5 minutos a riesgo de que me cerraran y me dejaran allí. O sea, yo misma me puse a pruebas. El reto.